Hola, ¿qué tal México? ¿Cómo están? Yo estoy aquí conectada con ustedes en este Face Live. Un poco inusual el día de hoy, en día jueves, porque normalmente mis temas yo los hago en día martes, pero bueno, estoy de viaje. Quería yo compartirles un tema muy interesante, como siempre procuro hacerlo con ustedes. Las personas que se vayan conectando, si me hacen favor de decirme si me escuchan bien, si me ven bien. Hoy tengo un invitado. Hola Viri, desde Tlaxcala, muchas gracias por estar acá. Hoy tengo un invitado, quiero compartirles una experiencia muy interesante, pero sobre todo ya les he comentado que también a mí me gusta que escuchen la perspectiva de alguien más, sobre todo la gente que he llegado a invitar aquí a mi espacio, que sea gente que esté en mi misma línea, la gente que me sigue desde hace tiempo, sabe que yo comparto cosas un poco más profundas, a veces son temas un poquito más fuertes, más profundos, pero hola Jetsi, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Son temas más profundos, pero que a mí me gusta compartirlos para abrir perspectiva, para tener un punto de comprensión más grande. Y bueno, pues hoy tengo de invitado a Josep Planas. Estoy aquí en España, específicamente estoy aquí en Girona, Cataluña. Muy contenta y muy feliz. Quiero compartirles que cómo coincido con Joseph y con todo esto que hoy vamos a compartir. Pues resulta que estas redes sociales que son tan interesantes, el año pasado yo vuelvo a tener apertura a lo que es Twitter y empiezo a hacer publicaciones, pero me di cuenta que esa red social era más profunda, encontraba yo gente con más conciencia y hay un punto que no recuerdo cuándo, yo coincido con Joseph y empiezo a seguirlo y me di cuenta pues que a mí me gustaba su perspectiva que él compartía. En algún momento el año pasado también ya invité a una persona de España a que compartiera un tema de emociones y hoy tengo este tema que es sobre toda idealización tarde o temprano cae a la realidad. Joseph, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Quiero que compartas un poquito que Joseph es investigador de la conciencia, es autor de las novelas La luz del vacío y El virus, pero quiero que nos platiques, Joseph, un poco tu camino, tu proceso de vida en el que hoy también compartes cosas muy interesantes que es como yo llegué contigo. Bueno, antes que nada, agradecerte esta buena oportunidad que me das de dirigirme al pueblo mexicano y quizá pues, a muchos otros países. Yo me empecé a interesarme por la conciencia a partir de mis 28 años. Ya antes me gustaban los temas, ya también desde jovencito, pero me vi forzado a entrar en mi interior por una grave depresión que apareció de forma súbita a mis 28 años. Entonces allí yo me dirigí pues, a los médicos de la época, buenos médicos, que me dijeron pues que nada, que seguramente eso era un proceso genético que probablemente no tenía solución. Entonces automáticamente yo pensé, bueno, vamos a investigar, y así se empieza a investigar en la vida. Cuando uno se ve enfrentado a unos hechos que no entiende, puede hacer dos cosas: se puede dejar llevar por lo que le dicen los otros o empezar a intentar comprender por uno mismo qué es lo que está sucediendo. Y a partir de ahí me hice investigador de la conciencia. Eh, Puedo también compartir con los que me están escuchando que durante 2 años me adentré en terapias no convencionales. Entonces pude observar cómo, curiosamente, esos tratamientos empezaban a dar resultados que, diríamos, desde un punto de vista de medicina alopática convencional, pues no había solución. Y ahí fue un inicio de realmente empezar a ver las cosas de un modo distinto. Sí, así fue. Claro, muy interesante. Joseph, ¿y qué te hace ir, continuar en este camino donde tú desarrollas, que eres autor de estas dos novelas? Yo he tenido la oportunidad ya de leer una de sus novelas de Joseph, La luz del vacío, una novela fascinante. Al final vamos a platicar un poquito más, pero ¿cómo es que llegas tú a compartir y a escribir tus novelas? Sí, esto también es curioso porque realmente mi formación inicial es científica,
pero quería comunicar todos mis hallazgos y de una forma, digamos, elemental, básica, al mayor número de personas que pudiesen estar interesados en comprender las cosas desde otro lugar, desde otro punto de vista. Entonces empecé a escribir mi primera novela pensando en crear un género iniciático que tenía como objetivo que las personas que leyeran esa novela pudiesen empezar a comprender que investigar por uno mismo, comprender por uno mismo era posible y que eso podía traer profundos cambios de transformación en uno mismo y a la vez dar resultados que podrían ser interesantes desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista incluso psicológico e incluso desde el punto de vista de cómo comprender el universo desde otros puntos de vista. Esa era mi intención y así lo hice. Así es lo que pude ver en las novelas en una de las novelas que ya leí de Joseph, que nos lleva mano a mano en esa vida diaria, en esa profundidad, en esa autoobservarse, investigarse, pero nos va contando de personajes de la vida diaria muy interesante. Al final les quiero compartir un poquito más de la novela y que también nos cuente un poquito Joseph. Gracias, Viridiana, me escuchas bien. Gracias, Viridiana, también me dijiste que me estás escuchando. Este tema que hoy les quiero compartir, sale también porque Joseph hace un tweet muy interesante con esta frase: toda idealización tarde o temprano cae a la realidad. Y a mí se me hizo fascinante y quise compartirlo hoy, y obviamente pues que él, como les decía yo, que también escuchen otras personas, que no siempre sea Claudia, que comparta su perspectiva. Y Joseph, para ti, ¿cómo entiendes la importancia de la aceptación en la vida de uno mismo? Porque esto, ¿cómo nos cuesta trabajo? Sí, es curioso, ¿eh? Una sola palabra, aceptación, puede evocar muchísimas cosas. Y si pensamos en el campo de la conciencia, en el campo de la transformación personal, para mí la aceptación sería una actitud básica, fundamental para iniciar un camino de transformación personal. Por lo tanto, para mí es algo esencial que si alguien quiere trabajar con uno mismo, piense que va a tener que trabajar mucho la aceptación. Exactamente. Hace rato dijiste algo bien interesante, que cuando tú estabas en ese proceso de depresión, hay un punto de tu vida donde entras a un proceso interno, y yo veo que esto a la gente le cuesta mucho trabajo, y con uno de los puntos que tenemos que entrar es esto, con la aceptación. Un ejemplo, Joseph, sobre esto. Algo decías hace rato de la salud. Sí, por ejemplo, cuando tenemos cualquier síntoma, si pensamos en un simple dolor de cabeza, muchísima gente no puede ni siquiera aceptar un dolor de cabeza. Sí. ¿Cómo podríamos explicar eso? Si yo tengo un dolor de cabeza que es desagradable, tengo varias opciones. Mucha gente va y toma una aspirina, toma cualquier medicación para coger el síntoma, hacerlo desaparecer y automáticamente uno ya se siente bien. Claro, si eso lo relacionamos con la aceptación, pues evidentemente ahí no había aceptación de lo que estaba ocurriendo en uno mismo. Es un dolor de cabeza simple, pero uno ha querido quitárselo de encima. Eso sería lo más lejano de la aceptación. Eso sería una resistencia, sería algo que uno no ha aceptado y que pues, ha decidido actuar sobre él de una forma desde un punto de vista químico, ¿no? Otra posibilidad es que uno lo vea desde el punto de vista de la aceptación. ¿Cómo sería eso? Pues una persona tiene ese dolor de cabeza, lo observa, lo tolera. Si está trabajando, a lo mejor pues evidentemente no va a estar al 100%, va a sentir las molestias de tener ese dolor de cabeza, pero lo va a dejar evolucionar dentro de sí. Y si hacemos esa experiencia, muchas veces nos damos cuenta que no pasa nada. Simplemente uno puede pasar unas horas, quizá un día, con ese dolor de cabeza, pero curiosamente, como todo es dinamismo y todo es movimiento en el universo, pues ese dolor de cabeza también podrá hacer cambios y a lo mejor, en muchas ocasiones, eso también nos va a enseñar algún aspecto que quizá no quisiéramos ver de nosotros. Pero lo que sí que está claro es que en cualquier proceso
de autoobservación, la aceptación es esencial si queremos aprender alguna cosa. Exactamente, porque hasta un dolor de cabeza nos está mostrando algo. Exactamente. O cualquier síntoma nos está mostrando algo. Exactamente. En la mayoría de los casos, querer hacer desaparecer el síntoma es sinónimo de no aceptar lo que nos está ocurriendo. Exactamente. Luego, si tomamos una actitud como esta, no vamos a poder aprender ni de ese dolor de cabeza ni de otras cosas que nos puedan ocurrir. Exactamente. Y es lo básico. Yo siempre les digo en los procesos de duelo, en los procesos de vida que tenemos difíciles, con lo primero que tenemos que entrar es con la aceptación, la capacidad de saber estar con lo que hay. Y ahí iniciamos, pero es donde ponemos mucha resistencia y nos cuesta mucho trabajo. Recuerda que este espacio es para ti. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto aquí te la vamos a contestar. También recuerda que el video se queda aquí colgado en la página y lo puedes volver a ver, o lo puedes compartir si es que crees que le puede interesar a alguien más. Y si después también quieres seguir haciendo preguntas, se queda ahí, podemos contestar. Al finalizar te voy a dar, Joseph va a compartir dónde puedes contactarlo, dónde puedes mandarle a lo mejor un mensaje, alguna duda de lo que hoy estuvimos hablando. Joseph, ¿cuál sería la relación entre idealización con aceptación? Sí, este es un punto curioso que cuesta un poquito más quizá entender. Vamos a ver si logro poder transmitir esa relación. Cuando uno no acepta alguna cosa, puede intentar darse cuenta que aparece simultáneamente una actitud de darle vueltas a aquella cuestión. Entonces, si damos muchas vueltas a alguna cuestión, a algún problema que tengamos, eso quiere decir que estamos haciendo intervenir el pensamiento de una forma, diríamos, no natural, de una forma compulsiva, de una forma que realmente nos está, yo no diría esclavizando, pero que sí que nos está influyendo de una forma que no es sana, que vemos que realmente ahí hay algo que no está funcionando correctamente. Entonces, si uno se da cuenta que cuando no acepta está pensando en exceso, ahí es donde entramos en un proceso de idealizar lo que nos está sucediendo. Idealizar querría decir en ese caso que estamos pensando sobre ello, y cuando pensamos sobre las cosas a veces no nos damos cuenta que ya no vemos lo que sucede. Ese sería el punto donde... Sería como, o sea, te quedas ciclado, te quedas en lo mismo, te quedas dando de vueltas. Exactamente. Y ahí ya no estás mirando lo que es, ¿no? Exactamente. Entonces sería como si cogiéramos distancia de la realidad, de lo que está sucediendo, y cuanto mayor distancia creamos con nuestro pensamiento, menos estamos viendo lo que está sucediendo. Es decir, entramos en una idealización de los hechos, de lo que está sucediendo, que nos va a impedir comprender, aprender de lo que nos sucede. Exactamente. Ahí no logramos llegar a ningún lado más que quedarnos atorados en resistencia. Podría ser también. Sí, hay muchas formas de decirlo. Si cuando nos sucede algo no aceptamos, automáticamente podemos entrar en pensamientos compulsivos, podemos entrar en resistirnos a lo que nos está sucediendo, y todo eso va a ir en contra de que podamos intentar ver si ahí detrás de lo que nos sucede hay algún mensaje, algún aprendizaje para nosotros, que seguramente es así. Un ejemplo que nos puedas dar, mencionábamos un momento que preparábamos el tema, por ejemplo en la pareja, porque cómo sucede muchísimo esto en la pareja. A todos nos ha sucedido. Tú precisamente eres una experta en el tema de pareja. Sí, yo hablo muchísimo y yo sé que a la gente le encanta esto, para de verdad tenerlo claro, porque nos perdemos acá. Entonces voy a hablar un poquito de la pareja, aunque tampoco no es que sea mi caso, no soy especialista en la pareja, pero podemos hablar de la pareja. Sí. Entonces yo diría que cuando no vemos a la persona que tenemos delante, es decir, nuestra pareja, cómo es, a partir de ahí uno tendría que aceptar que está idealizando. Eso no es algo sencillo de realizar. Entonces yo creo que quien más, quien menos, que haya experimentado pues, el tema de pareja, sabe que en muchas ocasiones no estamos de acuerdo en cosas. Cuando se hablan temas con la pareja, a veces vemos comportamientos de la pareja que no nos gustan. Entonces ahí hay que ir con mucho cuidado, porque
sin darnos cuenta, podemos empezar a pensar o a emitir juicios sobre nuestra pareja, sobre lo que esté sucediendo respecto a ella, y ahí caemos otra vez en la idealización y volvemos a estar, digamos, en riesgo de crear conflictos, de pensar cosas que seguramente no son como las pensamos, y volvemos a caer fuera de la realidad y por lo tanto con peligro de perdernos, de entrar en no ver cómo es exactamente esa persona que tenemos a nuestro lado, que en principio queremos que exista una buena armonía, que exista una buena relación, pero que sabemos que muchas veces no es así. Si nos encontramos que no es así, pues la pareja siempre tiene la oportunidad, sea de un lado o de otro, sea él o sea ella, de, ante cualquier situación que no guste, o de disconfort, de conflicto, de poder intentar ver si uno realmente está idealizando a la pareja o no. En ese sentido podríamos ver que cuanto más idealizamos, peor vamos a poder relacionarnos con Así es, y se va a crear conflicto tarde o temprano, ¿no? Eso es. Exacto. Eso es. Mientras menos idealización, podríamos decir que sería más llevadera o fluye más la relación, pero si no, ¿va a ser inevitable el conflicto? Pues evidentemente, ¿no? Yo creo que esto se entiende. De hecho, todos lo vivimos esto. Lo que a veces no nos damos cuenta es que el conflicto viene de no aceptar lo que esté sucediendo. Exacto. Y si lo que sucede es que hay una relación, pues lo que sucede es que algún aspecto de uno sobre otro en estos momentos no se quiere ver o no se puede ver. Exactamente. Joseph, ¿cómo desidentificarnos del pensamiento que tú mencionabas? ¿No es lo mismo dejar de pensar? No, claro. Con el pensamiento hay que ir con mucho cuidado porque a veces, primero que hay muchos pensamientos que a veces se agolpan en nuestra mente y luego hay que ir, digamos, aprendiendo a observar esos pensamientos. Entonces, es muy interesante que uno empiece a darse cuenta que podemos llegar a observar los pensamientos y si observamos nuestros propios pensamientos podemos llegar a desidentificarnos de ellos. Normalmente los pensamientos tienen mucha fuerza sobre nosotros cuando no nos damos cuenta que son ellos los que nos llevan a actuar de un cierto modo. Cuando uno aprende a tener la capacidad de observarlos, a partir de ahí uno va aprendiendo que, aunque los tenga, sus pensamientos, a veces son inevitables de tenerlos, sí que puede observarlos, desidentificarlos y eso como que desactiva el poder de esos pensamientos sobre uno mismo. Exactamente. Esto le cuesta mucho trabajo a la gente, el desidentificarse de un pensamiento, como dices, a veces es inevitable, a veces cuesta más trabajo a algunos que otros. Yo les digo, ¿tú qué podrías compartir? Yo les digo que hay que hacer como un hábito diario de autoobservación para poderse cachar esos pensamientos que a veces nos invaden, nos abruman constantemente, porque a todos nos pasa que a veces nos perdemos. Claro. En todo este tema de la aceptación, del tema de observar los pensamientos, es muy importante que uno se dé cuenta que el trabajo personal tiene que existir. No vamos a poder encontrar a nadie que nos pueda transferir el poder de desidentificarnos de los pensamientos desde el exterior. Vamos a tener que trabajar eso nosotros mismos. Y eso es algo que, como todo, se puede ir aprendiendo. Si se necesita ayudas, por supuesto, uno puede pues, dirigirse a buenos terapeutas que a lo mejor, o a buenos psicólogos que también le ayuden, pero en todo caso tiene que tener muy claro que va a ser él que va a tener que trabajar con uno mismo. Exacto. Ahí el trabajo es con uno mismo, claro. Y que cuanto más tiempo dedique a eso, más lo va a mejorar, más lo podrá trabajar con mayor eficacia. Por lo tanto, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, sí. Claro, porque el trabajo personal a la gente le cuesta mucho trabajo, pero es que no hay otro camino, la gente quiere magia y es que no hay magia, hay que implicarse con uno y ese es el inicio de un camino, ¿no? Joseph, ¿cómo esta parte de aceptar lo que es? Bueno, esto tiene un poquito de relación con el tema que habíamos propuesto, ¿no? en esta charla.
si no idealizamos, imaginemos que en el caso de que llegáramos a no idealizar nada, hay algunos momentos en que los pensamientos bajan y bueno, en algunos momentos de relajación o incluso de meditación, a veces incluso pueden los pensamientos como casi desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que entonces aparece cuando vemos que esos pensamientos han desaparecido o han bajado en cantidad? Pues vemos que nos acercamos a algo, vemos las cosas de otra forma, desde una perspectiva distinta. Entonces, en ese proceso se podría decir que vamos, como yo he dicho en el clip, dije, cayendo a la realidad, porque realmente es así. Cuando uno tiene la experiencia del silencio, evidentemente a veces no se puede provocar, pero uno puede trabajar para que algún día pueda acontecer una experiencia de silencio, ahí uno se da cuenta que si se llega a no idealizar, uno empieza a ver las cosas tal como son. Diríamos como si existiese una realidad que se está expresando por sí misma y que nosotros, los hombres, tenemos capacidad para llegar a sincronizarnos con eso que está sucediendo. Eso es lo que podríamos llamar realidad, y a esa realidad es a lo que algunos grandes maestros ya le han llamado lo que es. Exacto, lo que es, muy interesante. Lo que es. Bueno, gracias a Karina, saludos, gracias a todas las personas que se han conectado. Recuerden que el video se queda aquí colgado en la página y ya si quieren compartirlo, si quieren seguir haciendo preguntas más adelante, es una hora inusual que yo normalmente no hago tema de Face Live, pero hoy fue así. Muchísimas gracias a las personas que se han ido conectando. Y Joseph, ¿qué más nos puedes compartir de tus novelas? Que quiero que se las compartas a la gente de México. A mí luego la gente me pregunta que qué les puedo recomendar para leer y ustedes saben que yo les digo que soy muy cuidadosa de la lectura que yo les comparto porque no se trata de aprender más, sino a veces de desaprender. Y yo quisiera que les compartas tus novelas, a dónde te pueden contactar, en dónde te pueden seguir, tu web y demás. Sí, estas dos novelas están en formato PDF, por lo tanto se pueden comprar a través de mi web. Ahora, teniendo el contacto tuyo, pueden pedírselo directamente. Sí, cualquier cosa también me puedes escribir acá y ahorita tu web está como, Joseph. Entonces, a través de mi web, que tiene como dirección totalidad.net, allí pueden, incluso los interesados en estos temas verán que aparece mucha información sobre la gente que quiere empezar a trabajar sobre uno mismo. Y las dos novelas, que también están en la web, pues tienen como objetivo enseñar o mostrar que empezar a trabajar sobre uno mismo tampoco es tan complicado. Son experiencias que uno puede empezar a tener si realmente tiene el interés de empezarse a conocer, empezar a aprender de las cosas que a uno le suceden. Y las novelas van un poquito en ese sentido, cómo todo lo que acontece en la vida de una persona puede ser utilizado para un autoconocimiento y también para una transformación personal que le pueden llevar poco a poco a disfrutar más de la vida, a sentirse más feliz y a comprender un poquito más de lo que, por ejemplo, Krishnamurti decía, que es ese extraordinario movimiento que es la vida y que a veces nos confunde o que a veces nos puede provocar desánimo porque uno no entiende por qué nos suceden algunas cosas. Pues en ese sentido son relatos que yo escribí para ayudar, para iniciar realmente a las personas a que se animen a poder iniciar un proceso de transformación personal. Ok, muchas gracias. Y en Twitter, ¿cómo estás? Porque Joseph nada más está por el momento en Twitter y síganlo, él escribe cosas que a mí me gustan mucho, que a mí me fueron sirviendo en mi proceso desde que coincido con él, porque yo soy una persona que nunca paro de trabajar conmigo misma y él continuamente está compartiendo cosas muy interesantes. ¿En Twitter estás? Sí, mi nombre de usuario es La Totalidad. Ahí me pueden encontrar y intento en mis ratos libres pues espontáneamente dejar algunos tweets, si no diariamente, casi diariamente, para poder ayudar en el mismo sentido, que la gente que lea esos tweets
se puedan sentir motivados también para dedicarse a aprender sobre uno mismo. Ok, pues muchísimas gracias. De todos modos, aquí yo les voy a dejar los datos de Joseph, su página, cómo seguirlo en Twitter. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Rosa Isela, por tus palabras. La siguiente semana estoy en Oaxaca. En 15 días estoy en Salina Cruz. También estoy en Tlaxcala y en Puebla este mes. Pues muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, acompañarnos en este tema. Gracias, Joseph, por haber aceptado la invitación y poder coincidir aprovechando que yo estaba por acá. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Face Live. Gracias. Muchas gracias.